Señores auditores, retomando nuestro segundo bloque, luego de una pausa musical, elegimos un tema, este tema musical es de Dua Lipa, fue el mejor single del 2020 y todavía se sigue escuchando. Así que bueno, por eso lo elegimos. Hemos retomado con nuestros compañeros, el señor Carlos Flores, el señor Luis Fernando Sánchez, un día miércoles 5 de mayo, y tenemos un invitado especial. Te dejo la palabra, Luis Fernando, para que tú lo presentes. Muchas gracias, Neil. Oye, estamos hoy día aquí compartiendo con Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde también es profesor. Es director ejecutivo de la Fundación Piensa, una ONG que ha hecho un gran trabajo en la región de Valparaíso, contribuyendo a esta idea y a este sueño que tenemos de la descentralización, potencia, en el fondo, mayor realce a las regiones en nuestro país. Y hoy en día es también candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 7, que ahí Juan Pablo nos puede comentar qué comunas comprende el distrito. Oye, Luis Fernando, muchas gracias por la invitación. Neil, Carlos, qué gusto verlos y escucharlos. Efectivamente, estoy yendo acá por primera vez a una elección, a mi primera elección, y estoy buscando representar a la región, en la cual he hecho toda mi vida, mis 31 años de vida yo los he hecho acá en la región de Valparaíso, y el Distrito 7 es lo que antiguamente se conocía como la Quinta Costa, que es desde Santo Domingo hasta Concón y las islas de Juan Fernández y la de Pascua, Santo Domingo, Algarrobo, el Quisco, el Tabo, Cartagena, Casablanca, Algarrobo, Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Isla de Pascua y Juan Fernández. Son las 12 comunas que estoy buscando representar, Luis Fernando. Súper grande el territorio. Grande el territorio. Yo creo que fue si bien una tierra preciosa, de la cual yo me siento muy parte y estoy muy arraigado. Yo creo que con el cambio del sistema electoral de los parlamentarios y donde se transitó hacia estos megadistritos, porque de alguna manera la elección de constituyentes es reflejo de la elección o de la forma de elegir a los diputados, yo creo que fue una mala cosa, ¿no? Por muchas razones, pero a propósito de lo del territorio, también porque hace más difícil la conexión entre representante y representado. Lo cierto es que es imposible, ¿no?, recorrer completo el distrito, y yo creo que distritos más chicos favorecen a una mejor política y una mejor conexión entre representante y representado. Así que esa es una de mis propuestas a propósito del debate constitucional. Oye, Juan Pablo, obviamente, digamos, la campaña es complicada por la cantidad de candidatos, la cantidad de elecciones, la pandemia, las cuarentenas, bueno, ha sido difícil. ¿Ah? Sin embargo, yo te he visto en otras entrevistas y en otras presentaciones y me ha llamado mucho la atención tu propuesta sobre cómo hacer un mejor Estado, ¿ah? Un Estado eficiente para responder, digamos, a las necesidades del siglo XXI, ¿ya? Y de la gente, y con la tecnología y todas las situaciones dispersas que hay de deseos de las personas. Me gustaría que tú nos contaras esa propuesta. Súper buena pregunta, Carlos, y de hecho quizá, porque en el debate constitucional hay muchos anhelos, ¿no?, respecto a todo lo que puede hacer la Constitución, hay muchas cosas que no puede hacer, pero una cuestión respecto a la cual sí es muy propio hablar es respecto del Estado, ¿no? Si la Constitución o el contexto de la discusión respecto a la Constitución de 1980, quizá una de las principales preguntas era si nosotros teníamos que tener más o menos Estado. Pregunta que sigue perfectamente vigente y en la cual yo creo en general que tenemos que tener un Estado más chico y que haga mejor las cosas. A mi juicio, la gran pregunta hoy día es cómo podemos tener un mejor Estado, un Estado que haga bien la pega, que allí donde está llamado a actuar, donde está llamado a participar, haga bien las cosas. ¿Por qué un ejemplo doméstico? ¿No? ¿Por qué si uno pide una hamburguesa a domicilio le llega en 20 minutos y si uno tiene que sacar carnet se va a demorar 3 o 4 horas? Todos nosotros hemos vivido permanentemente las ineficiencias por parte del Estado o la pega mal hecha por parte del Estado en una mala atención de salud, en una mala atención de educación, en miles de papeles que te piden para realizar cualquier trámite, en poca integración respecto de los servicios públicos. Y lamentablemente las mejoras al Estado, que se meten obviamente con las estructuras,
que se meten obviamente con a veces las plantas, los funcionarios. Para los gobiernos es muy difícil empujarlas, ¿ah? Es muy difícil llevarlas adelante porque tenemos gobiernos cortos de 4 años en donde los incentivos no están puestos en hacer reformas profundas y que pueden generar mucha conflictividad política. Y por lo tanto, y en esto me pueden tildar de soñador, pero si es que hay algún minuto en el cual uno puede decir, mira, repensemos el Estado, pensemos bien lo que estamos haciendo mal y saquémoslo, trabajemos en tener mejores sistemas de rendición de cuentas, de eficiencia, en donde se disminuya la discrecionalidad en las designaciones políticas y tengamos, ojalá, más carreras funcionarias, más agencias civiles, en donde quienes estén haciendo servicio en el Estado sean más bien funcionarios de carrera que crucen los distintos gobiernos. Si tenemos algún minuto para pensar eso, creo que este es el minuto, ¿no? El de la nueva Constitución. Y en tal sentido, uno de mis pilares, y que considero que tiene que estar, digamos, o reflejarse en la nueva Carta Fundamental, tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con avanzar a modernizar el Estado, al llevarlo al siglo XXI y en todos sus niveles, en especial, a mi juicio, en los municipios. ¿Ah? Municipios que son quizá quienes interactúan más con las personas de carne y hueso, son aquellos que la ciudadanía percibe que son quienes están llamados a solucionarle los problemas y que lamentablemente si alguien está atrasado en esta necesaria modernización son nuestros gobiernos locales. ¿Ah? Si uno se entra a una municipalidad es como entrar a una suerte de máquina del tiempo. Antes de entrar al siglo XIX, la cuestión funciona todo como hace 100 años atrás y también muchas veces son cajas negras, pagadoras de favores políticos y no son lo que están llamados a hacer, instrumentos al servicio de la persona, porque no obstante las cuestiones de detalle que podamos conversar, la premisa respecto a la cual yo parto todo esto, decir, mire, nosotros necesitamos un mejor Estado, tiene que ver con mi concepción respecto de cuál es la relación entre nosotros y el Estado, que es quizá una de las preguntas fundamentales que responde la Constitución. Yo soy de aquellos que cree que nosotros las personas somos superiores y anteriores al Estado. Sin nosotros no hay Estado, nosotros tenemos una finalidad trascendente que el Estado no tiene, y por lo tanto el Estado, y esto es muy importante porque vamos a tener al frente visiones colectivistas que no creen esto, el Estado está al servicio de nosotros, no al revés. El Estado es un instrumento al servicio de las personas, no al revés, y por lo tanto es muy importante modernizarlo para que haga bien su pega y ojalá podamos tener dentro de esta nueva Constitución un Estado que cuando está llamado a cumplir algún rol lo haga bien y no lo haga como muchas veces lo hace hoy día, que es el que lo hace mal. Oye, qué importante que es lo que comentas ahí, Juan Pablo. Efectivamente, hoy día vemos una situación que yo creo que está muy vinculado con la crisis que estamos viviendo actualmente y la desconexión que siente la gente respecto de los políticos, respecto de la clase política, y es esta ineficiencia del Estado. Efectivamente ahí, en este momento como de reflexión respecto del tipo de país que nosotros queremos tener hacia el futuro, es fundamental que pensemos en algo tan básico como la eficiencia del Estado. Sí, hay un tema que también me gustaría recalcarlo, no sé si estás de acuerdo, que no solamente es referido a la eficiencia del Estado, sino también a la capacitación de las personas, porque hay muchas personas que están enquistadas o enquilosadas en sus cargos y que se quedaron en el tiempo y no les interesa, porque saben que no van a ser removidas del lugar, no les interesa actualizarse, no les interesa aprender, empatizar con la gente. Sí, de todas maneras, Neil, yo creo que hay de eso por de pronto, uno nunca puede generalizar, así como en el Estado o en el mundo habrán personas con más interés de capacitarse o no. Yo creo que lamentablemente en el Estado no están los incentivos bien puestos, ¿no? Por ejemplo, a ver, la Dirección de Presupuestos todos los años evalúa los distintos programas sociales y dice, mire, estos programas sirven porque cumplen el impacto que buscaron al momento de planificarse y estos no sirven. Hay muchos que están mal evaluados y siguen implementándose y siguen implementándose por inercia, hablemos de la buena fe, y es de la mala fe porque muchas veces son instrumentos al favor de la clientela, de los políticos de turno, que les permitan tener personas que, digamos, son afines a ellos y que, por ejemplo, al minuto de tener elecciones o campañas, trabajan para ellos, ¿no? Las municipalidades para que funcionen bien, dado precisamente lo que tú dices, Neil, respecto del estatuto laboral y, por ejemplo, la inamovilidad que existe, muchas veces los alcaldes que quieren hacer bien la pega, lo que tienen que hacer es armar administraciones paralelas,
tengo los funcionarios municipales que yo sé que me van a atornillar al revés porque lo puso mi antecesor y del antecesor del antecesor. Entonces, yo de verdad en las sombras tengo un director de obra, tengo un director de no sé qué, porque es la única manera de hacerlo funcionar bien. Eso no puede ser así, porque eso se está haciendo con plata de nosotros, ¿no? Y cada peso de más que se está gastando en eso es un peso que no se está gastando en las personas que más lo necesitan, por lo tanto es gravísimo. Y vuelvo sobre el punto inicial en que los gobiernos, tanto por la conflictividad, porque cualquier tipo de estas reformas probablemente va a contar con la oposición de las personas como las que tú describes, y también porque son gobiernos de corto plazo, que tienen mirada de corto plazo y que no tienen los incentivos bien puestos, lamentablemente es muy difícil que lo hagan, ¿no? Hay bastante acuerdo en la importancia de la reforma del Estado. Distintos centros de estudios y universidades desde hace mucho rato lo han planteado de manera muy seria, de modo transversal, desde la izquierda más democrática, el centro, la derecha, y la verdad que ningún gobierno lo ha hecho de modo seria y concienzuda, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la nueva constitución se plantea como una oportunidad para encauzar esta discusión, que por de pronto los aspectos más de detalle van a tener que ver con las leyes, con las políticas públicas, pero para ser enfático en esto, ¿no? Yo además creo que hay un ambiente político, lamentablemente, que está tendiendo a gigantizar el Estado, ¿no? Hacerlo, y todo es estatal, todos son bonos, todo hay que pedirle al Estado. Hay que recordar a las personas que lo que de verdad mejora la calidad de vida, lo que de verdad genera dignidad, no es lo que está en el Estado, es el mundo privado, es que existan las condiciones necesarias para progresar, para avanzar, para desarrollarse, para que haya empleo de buena calidad, que si una persona no está contenta en su trabajo, en la vereda del frente, en la competencia, le pueden ofrecer trabajo y se va. Eso es lo que genera dignidad a las personas, que permite a cada uno plantarse sobre sus propios pies, y por de pronto que el Estado, en el ejercicio de su rol subsidiario, cuando las personas no puedan hacerlo, no tengan cómo, o en zonas extremas, tiene un rol súper importante que hacer, pero yo veo con preocupación cómo cada vez más se le pide al Estado todo, el Estado crece, y de modo muy ineficiente con la plata de todos nosotros, y eso me parece grave, y yo espero en la nueva Constitución combatirlo de modo muy decidido. ¿Sabes qué? Me estoy acordando brevemente de un experimento que se hizo con 5 monos. No sé si lo han escuchado, 5 monos que los metieron en una especie de jaula y colocaron unos plátanos colgados en el techo y unos canastos a modo en el piso. Entonces los monos tenían hambre y descubrieron que una forma de alcanzar esos plátanos era apilando esos canastos, pero cada vez que intentaba uno subirse a ese canasto, los otros, los científicos, los mojaban con unos chorros grandes de agua. Entonces, a medida que uno intentaba innovar, subirse, los otros le empezaron a pegar porque no querían ser mojados por los científicos. Entonces así, a medida que pasó el tiempo, fueron cambiando un mono por otro, y cada vez que venía un mono nuevo, intentaba subirse y los otros le pegaban, hasta que llegó un momento que cambiaron los 5 monos, no quedó ninguno, y los monos estaban muertos de hambre y no intentaban nada. Entonces, moraleja de esta situación: ¿para qué innovar si las cosas siempre se han hecho así? Claro, tal cual. Oye, Juan Pablo, también yo te quería preguntar, en esta idea, ¿no es cierto?, de modernizar el Estado, hacerlo más eficiente, ¿cómo ves tú ahora la irrupción de los gobiernos regionales? Yo creo que también es parte importante de eso, ¿no? Sí. A ver, yo creo que Chile es un país muy centralista y muy concentrado en la toma de decisiones, y me parece que eso es malo. Y creo que también en el fondo que es un país atípicamente centralista. Del total del gasto público que hay en Chile, solamente el 13% se decide a nivel regional o de las ciudades, y si uno se compara con los países unitarios de la OECD, eso es en torno al 30%. Yo creo que esa es una mala noticia. Yo creo en general que si uno hace que el que tome la decisión esté más cerca del problema, se acerca la toma de decisión a las personas, va a tomar mejores decisiones porque hay mejores elementos de juicio para tomar decisiones, y va a permitir que la ciudadanía se involucre más en los asuntos públicos también, porque dice, mire, mi autoridad que está acá de verdad corta el queque, la democracia sirve de algo, mejora las cosas, entonces yo me involucro más. Y por lo tanto, yo creo que hay que avanzar decididamente en descentralizar Chile, en acercar la toma de decisiones a las personas, y en definitiva construir un país en donde la solución de los problemas públicos no sea tanto de arriba hacia abajo, de como todos los problemas los soluciona el gobierno, si es que no, ya algo para el gobierno regional, y si no, ya los municipios como allá al fondo. Yo creo que la construcción de la solución de los problemas públicos tiene que ser de abajo hacia arriba. El primer llamado a solucionar el problema tiene que ser la autoridad local, luego lo regional y luego
y luego la nacional, obviamente viendo el caso a caso, ¿no? Si hay bienes públicos que se demandan de modo homogéneo en la nación y por las economías de escala y por las eficiencias que también pueden producir las burocracias centralizadas, obviamente tienen que resolverse a nivel central. Es un caso a caso. Y en eso yo creo que estamos en un proceso de descentralización con miles de imperfecciones, pero que yo creo que es buena cosa que parta. Chile es el único país de la OECD que no elige a su máxima autoridad democrática y por lo tanto creo que es una buena noticia la elección de gobernador regional, que si bien va a tener competencias insuficientes y probablemente va a generar polos nuevos de conflictividad, a mí me va necesario, porque lo que percibo hoy día es el peor de los mundos. Es un intendente que es verdaderamente de papel, que está bien, es el representante del presidente de la región y cumple su rol, pero no hay nadie que cumpla el rol de ser un líder regional. De decir, mire, mi región, este es mi proyecto, este es mi sueño, hacia allá tenemos que ir, yo peleo por mi región, peleo con el gobierno por mi región, y si bien tienen pocas competencias, sí creo que van a tener el peso de los votos, y esos votos le va a dar poder político para negociar. Yo me imagino, espero un proceso en el cual se avancen en elementos como, por ejemplo, que las regiones puedan tener ciertos grados de competencia. Lo que denominan los gringos de esto de votar con los pies y que, por ejemplo, decir, mire, determinados impuestos, por decir algo, no es que crea esto yo necesariamente, pero el impuesto de primera categoría va a ser recaudado a nivel del gobierno regional y los gobiernos regionales van a poder decidir si cobran en una banda, ¿no? Entre el 18 y el 22. Y habrán gobiernos regionales de derecha que digan, mire, yo cobro 18% en la primera categoría, entonces busco atraer inversión y ese es mi legado, y habrán gobiernos más de izquierda que digan, mire, yo quiero recaudar, así que le sube al 22%, por ejemplo, siempre manteniendo los equilibrios fiscales y con reglas. Yo creo que ir incorporando elementos de ese tipo, con grados de autonomía fiscal responsable. Yo estoy en contra de que los gobiernos regionales se puedan endeudar, pero sí creo que hay que traspasarles más recursos y que tienen que tener posibilidades de, insisto, no competir o algún tipo de recaudación, autonomía administrativa o descentralización administrativa, más competencia, ¿no? Que las decisiones se puedan tomar acá, si hay muchas decisiones que se pueden tomar acá. Yo creo que muchas veces se mira a las regiones, a las provincias como por sobre el hombro. Yo creo que hay que avanzar en la descentralización, pero a diferencia de algunas personas que son bien radicales en su planteamiento, yo creo que esta descentralización tiene que ser responsable, tiene que ser fiscalmente responsable y tiene que ser también, así como una suerte de pecera, con mucha transparencia, con muchos sistemas de rendición de cuentas. Creo que el mecanismo como quedó, porque lo que regula la ley, más que un catálogo de competencias que van a tener los gobernadores regionales, lo que regula la ley es un mecanismo a través del cual el gobernador regional va a ir pudiendo pedir competencias al nivel central. Yo creo que ese mecanismo quedó muy centralista y en definitiva la última palabra siempre la tiene el presidente. Y creo que es bueno que sea un mecanismo y que no sea un catálogo a fuego, porque hay que reconocer que las regiones son heterogéneas, ¿no? Y consecuentemente hay competencias que le pueden hacer sentido a Magallanes, pero que no tienen por qué hacernos sentido a nosotros en la región de Valparaíso. Yo espero a que elijamos un gobernador regional sensato, que utilice bien el peso de sus votos y que no se dedique únicamente a generar conflictos y que nos permita tener alguna visión de región para que podamos avanzar. Oiga, en nuestra región de Valparaíso no se construye una obra de infraestructura relevante que apalanque el desarrollo regional desde hace, qué sé yo, 10, 12 años. El metro, el acceso sur, Camino La Pólvora, y no se ha hecho nada más. Yo creo que lamentablemente el centralismo ha contribuido a ese tipo de cosas y uno va a Santiago y es imposible que no vea una grúa haciendo una gran obra de infraestructura pública. Yo creo que hay injusticia territorial y creo que en parte, y vuelvo sobre la idea inicial y disculpen lo largo, tampoco acá la aguja se mueve fundamentalmente en lo institucional y en lo político. Acá lo importante es generar en las regiones oportunidades, que exista mundo privado y condiciones para que de verdad, verdaderamente podamos surgir. Y ojalá que la descentralización política contribuya a eso, que es la desconcentración económica. Pero yo me imagino un Chile mucho más en donde la base sea la ciudad, que tengamos vía de barrio, que tengamos discusión pública local, que las juntas de vecinos importen, que el alcalde sea una autoridad súper relevante, que los temas, por ejemplo, de Valparaíso se discutan, sean temas serios, yo me imagino, y pensando también en un estilo de vida, en una forma de vivir, a la ciudad como el gran ente en el cual debiese girar, ¿no?, la discusión pública y la vida de las personas. Juan Pablo, yo también he leído tus propuestas y creo que también dentro de lo que tú propones está la creación de regiones poderosas, sí, macroregiones y no microregiones, ¿no? Sí, eso es efectivamente, de hecho una primicia, viene en poquito tiempo, en una o 2 semanitas, un estudio muy serio de la Fundación Piensa que hace la propuesta de cuáles son las macroregiones que nosotros estamos proponiendo
¿Qué es lo que creo yo que está pasando, Carlos? Nosotros, por anhelos de los territorios y qué sé yo, estamos yendo cada vez hacia más regiones, más chicas y con menos poder. Volviendo de alguna manera a las antiguas, antes de la división de 1974, a las antiguas 24 o 25 provincias, ahora con el nombre de regiones, y con la diferencia de que bajo estas regiones están ahora 50 y tantas provincias, con toda la burocracia estatal e ineficiencias que aquello significa. Y contraintuitivamente yo creo que ese proceso de microregionalización es contrario a la descentralización, porque de alguna manera, no es que haya un titiritero detrás que lo esté pensando, pero de alguna manera materializa esa máxima maquiavélica de divide y vencerás, ¿no? Mientras más chico es tu rival, bueno, mejor es para el centro, ¿no? Y por lo tanto, qué sé yo, el intendente del Biobío, antes que se le separara Chillán, el Ñuble, tenía más poder que ahora y era más contrapeso respecto de Santiago. Para Santiago y para el poder central es mejor tenerlos divididos porque van a tener menos poder. Y en tal sentido yo creo que hay que avanzar exactamente en el sentido inverso. Creo que hay que tener 5, 6 o 7 macro regiones que tengan cada una de ellas la demografía, vocaciones productivas, universidades, tejidos sociales, etcétera, que las haga ser potentes, poderosas y que puedan ser efectivamente un contrapeso efectivo respecto de Santiago y que también nos permitan eliminar, conectándolo con la discusión inicial, mucha burocracia completamente inútil, ¿no? ¿Por qué el Norte Grande va a tener tantos ceremis de minería como regiones hay? La lógica es que exista un gran ceremi, un gran ministro de minería de esa zona, ¿no? Hoy día por cada cosa tenemos ceremi, jefe de gabinete, periodista, secretario, no sé qué. Yo creo que eso tenemos que cambiarlo y tenemos que erradicarlo. Así que propongo esta creación de estas macro regiones por arriba y que por abajo haya municipios, que ellos sean los conectados con el ciudadano, ágiles, potentes, transparentes, eficientes. Así me imagino yo la división territorial administrativa del país. Qué bueno, qué bueno saber eso. La verdad es que tenemos una oportunidad gigantesca dentro de poco. Ojalá que eso se pueda materializar, ¿no es cierto?, con tranquilidad, en democracia, ojalá con un buen Estado de Derecho para poder debatir esas ideas, ¿no es cierto?, y contrastar las propuestas con argumentos, ¿ah? Y con informes técnicos, ¿ah? Alguien decía hace pocos días atrás, llegó la hora de escuchar a los técnicos. Bueno, eso tiene que equilibrarse también, pero es importante, creo yo, ¿ah? Así que me gustaría, ¿no es cierto?, que también nos conversara de su campaña, como decía Luis Fernando, que quería conocer eso. Eso está una campaña, mi primera elección. Yo soy un convencido que lo que necesita Chile es una nueva política. Con la ilegitimidad que existe de la actual clase política es imposible construir nada. Yo humildemente me ofrezco como un país, un camino para eso. Creo que no basta con que la política sea nueva, tiene que ser buena. El Frente Amplio también es nuevo, pero no necesariamente es bueno. Y eso tiene que ver con que las prioridades de la política sean las de las personas y no la disputa por el poder y la disputa egoísta. Si somos capaces de hacer eso, yo soy un convencido que podemos darnos, ojalá, una mejor constitución. No una que refunde Chile, no una que nos obligue a partir de cero lo que llevamos décadas construyendo, una que reconozca que tenemos muchas cosas de las cuales bien podemos sentirnos orgullosos, que hemos hecho bien como país, que tenemos cimientos sobre los cuales construir y que no tenemos que demolerlos. Tenemos que por de pronto hacernos cargo de los grandes desafíos que tenemos hacia adelante, restituir nuestro derecho a vivir sin miedo, descentralizar Chile, que se respete la ley y el orden, generar las condiciones necesarias para el crecimiento y el progreso, que es lo que verdaderamente genera dignidad en las personas, establecer, por cierto, metas en materia de derechos sociales, modernizar el Estado y que está al servicio de nosotros y no al revés, y tantas otras cosas más. Estoy un convencido que si somos capaces de hacer eso, nueva y buena política y una mejor constitución, quizá este sea un proceso que nos permita salir de la crisis social, política y económica en la que estamos. Si les hace sentido eso, los invito a que el 15 y el 16 de mayo, en la papeleta de constituyentes del Distrito 7, vaya arriba y cruzado al número 13, el 13 de la suerte, Juan Pablo Rodríguez Oyarzún, para representar a mi región de Valparaíso en esta nueva constitución. Juan Pablo, se nos ha acabado el tiempo, pero realmente te deseo éxitos totales a ese 13. 13, eso. A ese 13. 13. Que no se lo olvide, 13, porque va a ser una sábana, Nil, una sábana gigante, así que va a ser muy difícil encontrar a los candidatos. Sí, sí. Bueno, nos estamos despidiendo. Ha sido un programa muy, muy entretenido. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por habernos acompañado. Esperamos verte en un futuro ya, ¿por qué no?, como constituyente, así que sería todo un éxito.
Y señores auditores, nos vamos despidiendo. Excelente resto de semana. Cuídense, respeten las normas y nos estamos encontrando. Un abrazo. Adiós, que estén muy bien a todos. Gracias, Chao. Neil, Fernando Carlos. Un gusto. Mi Saludos a todos. mi último avisito, ¿ah? Una buena noticia, ¿no es cierto? La vuelta de los troles a la avenida Pedro Montt. Los troles son un patrimonio de Valparaíso, así que es una buena noticia y ojalá se mantenga por muchos años. Ojalá. Adiós. Chao, chao. Chao.